Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros en el máster de fachadas, en este segundo experto sobre fachadas tecnológicas opacas y textiles, a dos personas, representantes técnicos de la empresa Preorquisa, que es una empresa que realiza prefabricados de hormigón, piezas de GRC y también hormigón de altas prestaciones, UHPC, y son Daniel Valle y Javier Carvajal, que nos van a ilustrar sobre las condiciones, las prestaciones, las características de estos productos, esencialmente creo GRC y UHPC, ¿no? Que son, digamos, lo que más nos interesa en esta parte de fachadas ligeras, tecnológicas, opacas, etcétera. Entonces, sin más, pues ya le doy la palabra, creo que va a empezar Javier, Pues tiene la palabra Javier cuando quiera y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Vamos a comentar un poco fachadas de GRC como elemento prefabricado de la familia del hormigón, ¿vale? Importante, como un elemento de fachada es conocer qué tipo de material es, qué características tiene, para qué nos puede venir bien en una fachada y bueno, conocer muy bien en el GRC es importantísimo, además de su composición, el proceso de fabricación, porque va a depender mucho el diseño, las posibilidades de diseño, qué marco normativo tenemos en España y en Europa y bueno, cómo desarrollamos el proyecto de GRC, porque en función de dónde estemos trabajando, en qué figura del proceso constructivo, nos va a servir saber cómo se hace este proyecto de fachada, ¿vale? Y por último vamos a ver también algunos proyectos de referencia con las principales dificultades que nos podemos encontrar. Bueno, el GRC es un producto que, aunque parezca novedoso, lleva ya en los edificios desde los años 70. ¿Vale? Se desarrolló a partir de las investigaciones que se hicieron por la fibra de vidrio, que se necesitaba una fibra de vidrio que fuese capaz de resistir los álcalis del cemento, porque el GRC es un material, es un microhormigón, podemos hablar, simplificándolo mucho para que nos entendamos, es un hormigón de 1 centímetro de espesor, ¿vale? Entonces es un hormigón que en lugar de estar armado por su poco espesor con acero, está armado con fibra de vidrio. Necesitamos una fibra de vidrio que no se deteriore dentro de ese hormigón. Entonces, a partir de unas investigaciones, se dieron cuenta que esto se resolvía con circonio. Y a partir de ahí, en Inglaterra, se empezó a desarrollar y llegó a España en los años 70, con la compañía Cementos y Fibras. La composición, pues muy parecido a un hormigón. Cemento, arena, es una arena de sílice muy fina, catalogada como 0,1 por el tamiz, agua, ¿vale? Ahí tendríamos lo que sería la matriz y luego se le añade la fibra de vidrio que hemos comentado. Ya veremos en proporciones y qué tipo de fibra es. Y luego, pues como cualquier hormigón, tienes superfluidificantes, tienes retardantes, en función de la época del año en que fabricas. Posibilidades, pues bueno, te llena de posibilidades debido a su ligereza, debido a la forma que pueden tener las piezas. Veremos un sistema de fabricación que es por proyección y por lo que es muy sencillo sobre un molde el poder amoldarse a ese molde y conseguir elementos pues curvos, alabeados, lo que haga falta, ¿vale? En principio no va a soportar otros elementos de la fachada, está concebido para que sea autoportante
aunque puntualmente ya hemos conseguido pues, barandillas, incluso alguna carpintería, pero requiere un poco un estudio muy peculiar. Te da mucha libertad en el diseño por la variedad de colores y de acabados, por lo que hemos visto antes de que te permite coger la forma de un molde con mucha precisión. Entonces, vamos a clasificar los paneles de GRC en dos tipos por su sistema de fabricación. El primer sistema, el más utilizado, es por proyección y, bueno, como se ve en la imagen, ya veremos toda la maquinaria, pero es proyectar en diferentes capas el GRC sobre un molde, que puede ser de madera, metálico o de goma. Este sistema te da un GRC muchísimo más resistente, te permite paneles más grandes y podemos hacerlo en tres tipologías de paneles. Panel lámina, que simplemente sería la lámina de 1 centímetro, panel sándwich, que serían dos láminas, una interior y otra exterior, unidas por un núcleo de EPS, y el panel de stud frame, que es la lámina con un bastidor metálico. El otro sistema de fabricación es el colado vertido. Ahí se reduce la cantidad de fibra, también se reduce la resistencia y el tamaño, fundamentalmente el tamaño de los paneles. Y de aquí la evolución natural ha sido a los paneles de UHPC, que luego comentará mi compañero Daniel. En primer lugar, el panel lámina, como os decía, simplemente es una lámina de 10 milímetros, puede llegar hasta 20 en función de la textura. El peso, pues en función del espesor. 10 milímetros, 1 centímetro de GRC pesa unos 20 kilos. Entonces, en función del espesor que tengamos, pues será un poquito más pesado, pero es algo ya manejable en formato pequeño. Si queremos hacer paneles más grandes, pues tendremos que usar nervios rigidizadores y bueno, se usa mucho por esa pequeña dimensión en elementos decorativos, aplacados. Ahora se está utilizando bastante en fachadas ventiladas, que quiere darle un aspecto un poco más diferente a los materiales que se usan en fachada ventilada. Bueno, ejemplos, esto es un restaurante en Madrid, el restaurante Cebo, y bueno, fijaos, estos son piezas de 1 por 1. Se colocan como un aplacado o bien atornillado con adhesivos. Esto, si alguno ha estado por la carrera de San Jerónimo, el Teatro Reina Victoria en Madrid, pues igual, la sustitución de la marquesina, se utilizaron paneles de GRC en lámina y ya veis que adopta la forma que se puede dar a un molde, la puedes adoptar con el GRC. En segundo lugar, panel sándwich, de los más utilizados junto con el de stud frame, ya para panel de fachada. Nos vamos a paneles de dimensiones bastante importantes. El peso ya pues también aumenta en proporción, pero fijaros, en comparación con un prefabricado de hormigón, la diferencia, que es 3 veces más ligero. Lo que os he comentado al principio, 10 milímetros de GRC en la lámina exterior, que es la que va sobre el molde. Se coloca el núcleo de EPS y se cierra con otra lámina de GRC, que sería la posterior, no es vista, no es de acabado, y esas dos láminas se le da la capacidad portante gracias a que van unidas, sobre todo en los laterales y donde están los anclajes y los elementos de izado. Son paneles, ya como os he comentado antes, grandes y se utilizan sobre todo en fachadas. En dichos paneles se puede llegar a macizar la zona donde están los anclajes. Ahí podemos ver en la imagen carriles tipo Halfen, que bueno, eso es todo GRC macizo, una cara con la otra, y ahí se lleva el anclaje y toda la capacidad de carga. Te permite uniones atornilladas muy sencillas y muy rápidas de colocar en obra. Por último, en los métodos de proyección estaría el panel stud frame.
la lámina de acabado de 10 milímetros y luego un marco metálico que le da la rigidez y que se une a su vez mediante unos conectores de varilla metálica que permiten soportar el peso de la lámina y todos los esfuerzos a los que va a ser sometido, pero también permite la dilatación, todos los esfuerzos térmicos de los dos materiales. El peso también sube, parecido al panel sándwich, y es el tipo de panel que te permite dimensiones mayores y muy utilizado sobre todo en formas peculiares. Tienes que hacer algún tipo de salientes en fachada, muy utilizado también. Perdón. Los carriles se pueden soldar o atornillar al bastidor metálico y igual, permite uniones atornilladas, evitando soldaduras en obra, porque todas las soldaduras que tiene el bastidor se hacen en el taller. Por lo tanto, tenemos un panel con el GRC y el bastidor, ¿vale? Esto es importante porque hay mucha creencia que, bueno, y venís primero, montáis el bastidor y luego... No, o sea, ya el panel sale con el bastidor. Aquí vemos cómo sería por detrás un bastidor metálico con los montantes verticales, un marco perimetral y el detalle del conector, cómo se une a la lámina mediante un recrecido del GRC y que permite que es una unión flexible. Por otro lado, lo que hablábamos del panel fabricado por colada o premix, que es el único tipo de panel que se fabrica por vertido. Ya no se proyecta, ya esto es lo más parecido a un panel de hormigón tradicional prefabricado. Es por vertido y tienes que hacer un molde que contenga ese vertido. Y bueno, igual el peso es similar al del GRC en lámina, que son 20 kilos cada centímetro. Y permite dimensiones más pequeñas que los paneles de Stutz-Frame y de Sandwich porque la resistencia es menor, lleva bastante menos fibra. Y es muy útil, pues, sobre todo en lo que hemos comentado antes, fachadas ventiladas o celosías o ya formas singulares. Por ejemplo, este tipo de celosías. Bueno, muy importante conocer qué se le puede pedir al material y qué caracteriza al material. Bueno, la densidad es como la de un mortero, un hormigón. Lo más importante que va a caracterizar al panel de GRC, al material, es la rotura a flexión a 28 días. En el proyectado tiene que estar por encima, por normativa, de 15 megapascales y en el premis por encima de 7 megapascales. Aunque es un mínimo, si se hace un buen GRC, tienes que estar en proyectado por encima de 20 y en premix por encima de 10. Esto ya nos da un poco la idea de la flexibilidad que tiene el material, de la resistencia al impacto que le confiere la fibra de vidrio. Bueno, otros valores del material, conductividad térmica, el coeficiente de dilatación y bueno, material clasificado como incombustible que le hace ser apto para fachadas. En el ensayo al fuego es la clasificación que está incluso por encima del mínimo que exige el código técnico para elementos de fachada después de la última modificación. O sea que no tiene problema para su uso en fachada. Se tenía miedo en el panel sándwich por el tema del Porex, pero al estar confinado alrededor todo de GRC, pues no da problema en la reacción al fuego. Vale, las juntas, que es un elemento que puede preocupar porque el GRC se utiliza para fachadas estancas, sobre todo. Entonces es un material que es impermeable,
pero el punto débil puede ser la junta. La junta se utiliza sobre todo para absorber tema de diferencias de dilataciones, tolerancias de fabricación y de montaje. Fundamental en GRC, sellar con caucho de silicona, ¿vale? Nada de poliuretanos, la silicona es inalterable, admite muy bien el movimiento que va a tener el GRC, porque es un material que tiene bastante movimiento térmico y además requerir siempre que el sellado con silicona sea previa aplicación de una imprimación en los cantos de los bordes, o sea, en los bordes de los paneles para poder garantizar la adherencia del caucho. Bueno, de las ventajas del sistema ya hemos estado hablando. Tiene las ventajas del prefabricado de hormigón, que es durable, es fuerte. Yo le añadiría muy flexible, por supuesto ligero, con el ahorro de costes que tiene en estructura, por ejemplo. Tiene una absorción de agua muy baja, lo que nos hace concebir fachadas estancas. Cualquier fachada prefabricada de hormigón prácticamente no requiere mantenimiento, más que una inspección sobre todo de las juntas. El diseño y el acabado pues permite a los proyectistas que bueno, conciban edificios y fachadas pues irrepetibles. Y además te permite que en base a los cementos que se fabrican, que es blanco y gris, con la adición de colorantes o con la adición de algún tipo de revestimiento tipo veladura o pintura, puedas hacerlo con el color que quieras. Por ejemplo, en esta torre de Diagonal Cero de Barcelona, el rojo Ferrari que quería la arquitecta de las últimas plantas, o el blanco deslumbrante del resto. Como os decía, contribuye en costes a aligerar, por ejemplo, la estructura del edificio. En los plazos también de ejecución, como toda fachada prefabricada. Tiene una gran repercusión en la calidad, ¿vale? Si veis el GRC, es un material que para ser hormigón, pues, igual que con el UHPC, pues, va un puntito más en cuanto a calidad. Cualquier elemento prefabricado, y así va la tendencia a la construcción, pues todo el trabajo se hace en la fábrica, en la industria, y solamente se instala en obra. Eso te va a dar reducciones de costes, reducciones de residuos, un rendimiento de montaje muy alto, menos medios auxiliares, porque casi toda la mano de obra se ha puesto ya en la fábrica. Y es muy fácil estandarizar sistemas de anclaje y procesos tanto de descarga como de montaje. Importante, costes, importante reducción de residuos y medio ambiente, muy importante la seguridad en obra, menos personal, mucho más especializado y la ausencia que hemos comentado de medios auxiliares. Se trabaja por el interior del edificio, la gente está protegida y además se está trabajando en una zona muy acotada, no hay nadie más, con un par de personas, como mucho 3, puedes estar montando fachadas muy rápido. Vale, la fabricación de los paneles. Esto es importante conocerlo, tanto si vas a proyectar con GRC, si estás en la constructora y quieres saber cómo se hace para luego controlar si te está viniendo un panel de calidad, si eres representante de la propiedad, por ejemplo, pues lo mismo. También necesitas conocer hasta dónde llega el material y si vas a ver una instalación, saber si esa fábrica está haciendo bien las cosas. Muy importante la planta de dosificación y la maquinaria de proyección. Aquí vemos en la imagen la dosificación, el cemento y la arena se suministran en las fábricas en silos, de los silos
que están normalmente en el exterior, va hacia el interior con unos sinfines y van a una tolva donde se pesa. Una vez que se ha pesado, todo esto está controlado por un ordenador donde se meten las fórmulas de los diferentes materiales. Entonces, cuando se pesa, según la fórmula, se descarga a ese cubo de ahí abajo, donde hay una batidora, que es esta de aquí, y sobre la batidora, pues tanto el agua, los aditivos, la arena y el cemento, tiene un tiempo de amasado y se obtiene lo que es el mortero. Todavía no se ha añadido la fibra. Ahora veremos cómo se hace. Vale, la máquina de proyección es esa máquina que tiene una tolva con un motor de bombeo. El material se echa en esa tolva y bombeándolo por una manguera, que es esta principal que se ve, llega hasta la cabeza de la pistola. La pistola, además, tiene el haz de fibras que viene por la parte posterior de forma continua. Ese haz de fibras pasa a través de unos rodillos y justo en la cabeza, a la vez que se mezcla con el mortero, hay unas cuchillas que lo van cortando, ¿vale? Para que cuando proyectes el mortero ya salga mezclado con la fibra. Aquí viene un poco, hasta aquí es lo más controlable de forma tecnológica, como quien dice, y a partir de aquí empieza la acción humana y la formación del personal, porque el GRC es un producto que, aunque parece muy avanzado tecnológicamente, depende mucho de la mano de obra. ¿Por qué? Porque no se vibra como en el hormigón, y la característica principal para tener una buena resistencia es la ausencia de aire en el material. Y la única manera de sacarlo es compactando, y se compacta pues, con unos rodillos especiales, que son unos muelles, que el personal tiene que ir pasando por las diferentes capas del GRC proyectado. En la fábrica también tienen que tener las mesas para los moldes, que suelen ser mesas continuas metálicas sobre las que se montan o moldes metálicos o moldes de madera, como los que veis ahí, o moldes de goma. Vale. Tenemos la zona de fabricación, tenemos los moldes, requiere un taller de carpintería para hacer los moldes, que ese taller siempre se va a apoyar en empresas especializadas de moldes, ¿vale? Cuando son un poquito complicados. Tendremos un taller de cerrajería también para la elaboración de los bastidores en el panel Stutzfremd. Y bueno, y un taller o un pequeño taller para el panel sándwich del EPS, donde se cortan los paneles de Porex a medida. Por último, tiene que haber una zona de acopio para el curado de los paneles, darles el último repaso y poder cargar cuando salgan hacia la obra. Vale, proceso de fabricación. Va a variar un poco en función del tipo de panel, pero bueno, cuando es proyectado, por ejemplo, hay que preparar el molde, se limpia y se le aplica el desencofrante. En primer lugar, esto es muy importante, si alguna vez vais a una fábrica de GRC, que os fijéis que la primera capa, que es de apenas 1 o 2 milímetros, se da con la pistola de proyectar, pero sin fibra. ¿Por qué se da sin fibra? Para evitar que aparezca en la cara de acabado esa fibra. Esa primera capa es muy importante porque es la que le va a dar la calidad del acabado. Después de aplicar esa capa, se empieza a aplicar en capas de 3-4 milímetros, ya con fibra. Muy importante, luego lo veremos, la forma de proyectar, siempre llenando el molde, solapando una pasada con otra
y en 2 direcciones, primero de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo, para que las fibras siempre queden en los 2 sentidos. Cada 3-4 milímetros que se proyecte con la pistola, compactación. Así hasta echar 2-3 capas que obtengamos ese centímetro que requerimos. Siempre vamos a estar en el entorno de 10-12 milímetros para no estar escasos. Esto se comprueba con unas galgas que tienen el personal que está fabricando y van comprobando. Esto es lo fundamental en proyección. Cuando es panel sándwich, después de esta primera capa, se coloca el poliestireno y después se da la parte de atrás y se macizan los anclajes, los bordes y se termina el panel. En el stud frame se suspende el bastidor metálico y una vez que está suspendido ya se hacen los recrecidos de unión entre la lámina y el GRC. Vale. Por último, tanto uno como otro se deja en curado hasta el día siguiente y al día siguiente por la mañana se desmoldea y se lleva a la zona de acopio. Vale, vamos a repasar un poquito el proceso de fabricación, lo que hemos estado hablando, pues en imágenes del panel sándwich. Moldes, en madera pueden ser, en metálicos, en goma o en este caso, por ejemplo, son moldes de GRC. Esto es de una rehabilitación en Marbella con una textura que tenía el edificio y como había, no sé si eran 500 o 600 piezas, pues iban a ser moldes con mucho desgaste. Entonces hicimos un modelo y sacamos moldes de GRC. Claro, tienes un molde de GRC que te aguanta pues, las puestas que haga falta. Se cierran los moldes con los laterales que llamamos costeros y a continuación bueno, pues se limpian, se dan desencofrantes, se ponen los elementos, los que veis ahí son los casquillos de anclaje y de elevación, que son unos casquillos roscados para que queden dentro del GRC y luego puedan manipularse y se puedan anclar. Vale, ahí están aplicando el desencofrante y llega el cubo con el material, la máquina de proyectar tiene un elevador y lo vuelca en la tolva. Esa tolva va a bombear por abajo hacia la pistola. Uy. A ver, ¿qué se nos ha pasado? Esto no hace mucho caso. Bueno. Vale, estábamos aquí. Vale, en primer lugar, la capa esta que os he dicho que es tan importante, que es parecido, si lo ves en directo parece que estás pintando con una pistola de pintura. Se rellena el molde, es muy importante que no haya empalmes, que no haya saltos para que el acabado sea el deseado. Vale, se termina de cubrir todo. Vale, a partir de ahí el que proyecta está metiendo la fibra y empieza a proyectar con fibra, lo que hemos hablado, en un sentido y en el otro. Y cada pasada a compactar. Una vez que se tiene el espesor deseado, para que quede bastante uniforme, pues se termina con paleta o con llana. Los elementos de izado que veíamos antes, pues con su varilla de conexión, y se comienza a continuación a colocar el pórex con los cajeados para macizar y para poder unir una cara con la otra. Esto no me quiere hacer caso. Vale, ya está colocado. ¿Veis que es todo muy seriado? No se va haciendo una pieza, sino que, venga, se va haciendo una detrás de otra para que en los diferentes
las diferentes fases de fabricación, el resto de personas que está fabricando vayan por detrás terminando. Todo el ritmo lo marca la persona que proyecta. Y por último, una vez que se rellenan los macizos, se saca el aire, pues a fabricar la cara de atrás, que es como si en lugar de fabricar sobre la cara de molde, pues con la superficie del EPS. Bueno, ya se va rellenando, se termina y por último se reglea. Esta obra tenía la particularidad que, al ser un peto de terraza, la parte posterior la querían con un acabado similar a la cara vista. Entonces se daba un regleado y un allanado con el mortero todavía fresco, y luego en la zona de acopio y de repaso se le daba una terminación con resina. Aquí, por ejemplo, es la zona de acopio donde se le da esa terminación que os estaba comentando. Vale, en el stud frame, muy similar. Tienes el molde, aquí por ejemplo es unas piezas con unas vueltas laterales muy grandes. Esto te lo permite el GRC, esto en hormigón, fijaros, si tuvieseis que llenar todo esto de hormigón, aparte del peso, necesitarías unos moldes metálicos muy reforzados. Con madera, el GRC, como es solamente 1 centímetro y es proyectado, se adapta perfectamente. Igual, la primera capa sin fibra, el resto ya con fibra, y una vez que tenemos el centímetro de fibra en todas las caras, en todos los laterales, se posiciona el bastidor para que el bastidor no se clave en el molde y no se clave en el GRC, se deja suspendido como 1 centímetro con la ayuda de estas miras, y se echan pues esta especie de pegotes que luego se compactan y sirven como elemento de unión, que ya vemos allí terminados. Vale, esta es la vista general. Panel que tiene 7 metros de largo por 2,50 de ancho. ¿Veis lo que os comentaba antes, que va el panel con el bastidor? Así es como va a la obra. Vale, aquí a ver si consigo que veáis los vídeos para que... Vale, ¿veis? Esto es lo que os decía, importante. Con una pasada coge parte de la siguiente y ahora cambia. Esto hace que reparta la fibra en las dos direcciones y que el material aguante en los esfuerzos en cualquiera de las direcciones. Los ensayos de flexión tienen la particularidad que se cortan las probetas en las dos direcciones para confirmar que el material funciona. La compactación, que os comentaba. Esto es importante verlo, por lo que os decía al principio. Es muy importante saber qué material tenemos entre manos, ¿vale? O si alguien nos está hablando de GRC, saber cómo se fabrica. Si tú vas a una fábrica, ver que esta gente lo hace bien o no tan bien. Lo que os comentaba, el acabado con llana o en este caso con paleta. Ahí mete el canto para asegurar que en esas zonas verticales está bien compactado, que no salgan defectos. Sacamos las burbujas de aire. Y este es el proceso ya último antes de poner el PORES, para también que asiente bien, que tengamos el espesor continuo y que luego en la cara de atrás no tengamos zonas abombadas. Vale. El tema de normativa, bueno, como cualquier producto de construcción, está sometido al código técnico, ¿vale? Como elemento de fachada.
A partir de aquí, bueno, hace unos años estaba un poco fuera de la normativa, no había una normativa europea hasta que bueno, se metió un poco en la norma de elementos prefabricados con fibras. Pero hasta entonces, como está un poco fuera de norma, pues había una serie de organismos, como por ejemplo el Instituto Eduardo Torroja, que te podía dar un documento de idoneidad técnica, el DIT, que está pensado para productos que están como fuera de norma. Ahora mismo está dentro de la norma, que ya veremos, de la 14992, e incluso se ha hecho una norma española complementaria. Sí ha tenido desde hace bastante tiempo las normas europeas, tanto de control de fabricación como de los ensayos, que ahora mismo están además en revisión. Vale, esta es una de las normas, la de control de producción en fábrica. Es bastante antigua ya, del 2000, y bueno, tanto Preorquisa como miembro de Andece estamos junto con otras empresas del sector en una comisión de diferentes países de la Unión Europea, revisando esta norma, actualizándola y simplificándola un poco ya a la evolución que ha tenido el material en estos últimos 20 años. Otra vez. Que no. A ver. Perdón. Quedar aquí, yo creo. Bueno, lo que os iba diciendo, se está actualizando la normativa. Esto va a quedar muy simplificado, la de ensayos, porque hay ensayos, según estamos viendo con nuestros colegas europeos, que ahora mismo no tienen mucho sentido hacerlos, porque no te dan información de si estás haciendo bien el producto, y se va a hacer mucho hincapié en la resistencia a flexión por el método completo, ¿vale? Se va a quedar seguramente en un par de ensayos, pero más rigurosos. Como os decía, el ensayo fundamental y el que siempre se tiene que exigir, y da un poco la característica del material que hace la compañía, es la resistencia a flexión por el método completo. Bueno, esto en la norma se describe muy bien la forma de hacerlo, y hay laboratorios que lo hacen todos los días, e incluso normalmente las fábricas tienen su maquinaria para hacer ensayos, sobre todo para investigar nuevas formulaciones y nuevos espesores. Bueno, aquí otra serie de normativas para completar un poco lo anterior, y sobre todo de los materiales. Muy importante también el tema de la fibra de vidrio, que esté controlada, que la fábrica, el distribuidor que nos atienda, exigir siempre el contenido de circonio por encima del 16%. ¿Vale? Bueno, el tema que os comentaba, que estamos dentro del comité técnico para actualizar esta normativa europea. Y en cuanto a la norma de producto que os comentaba, la 14992,
pues bueno, entraría dentro de esta normativa entraría el GRC. El GRC es un producto con marcado CE, ¿vale? Ya obligatorio. Hemos estado también hace 4 años trabajando para obtener el complemento a la norma, que es esta, la 127.992, que es el complemento a la anterior, y que ya hemos abordado el tema de las fibras de vidrio, por lo que ya tenemos nuestra normativa española, muy importante, porque además de ver todo el tema del control y de lo que hay que cumplir, por primera vez da recomendaciones en cuanto al acabado, en cuanto a la forma de fabricar, en cuanto a la forma de montar, y exige o hace normativo una serie de las tolerancias, muy importante, que hemos tenido muchas peleas siempre, las tolerancias tanto en fabricación como en montaje. Aquí está bastante definido. Os invito a que lo consultéis, si tenéis entre manos alguna fachada de GRC. Como os decía, pues en los anexos, el control de acabado, la verdad que se ha ido bastante en profundidad, incluso en función de la calidad del acabado, pues tienes un GRC en cuanto a acabado clase A o clase B. El control de recepción, bueno, el procedimiento de montaje y lo que os comentaba de las tolerancias geométricas de montaje, esto sí que es normativo, ¿vale? Y de obligado cumplimiento, y también limitante para que sepamos hasta dónde llega el material, hasta dónde podemos exigirle y a lo que podemos exigir también a las empresas que lo fabriquen y que lo instalen. Ya se están consiguiendo pues otro tipo de marcas, como te la puede dar AENOR, la marca N, que nosotros también ya hemos obtenido, o por ejemplo el DIT, que expide el Torroja. Entonces, bueno, esto comenta un poco la revisión del código técnico que salió el año pasado y bueno, que cada vez se está haciendo más exigente en las fachadas y que el GRC, pues bueno, en esa evolución cumple sin problemas todo lo que se puede exigir en cuanto a seguridad en caso de incendio, con lo que hemos visto antes en la clasificación de reacción al fuego, que vemos que está por encima de lo mínimo. En cuanto a salubridad, sin problema también. En consumo energético, es ideal para combinar con otros elementos de fachada y hacer edificios sin ningún problema en cuanto a ahorro de energía, passive house. Y bueno, tenéis también de consulta muy importante en ANDECE, que la Asociación de Fabricantes de Prefabricado, la guía técnica de fachadas prefabricadas, ¿vale? Muy recomendable el consultarlo en la web, porque habla no solo del GRC, habla de todo tipo de fachadas prefabricadas. Vale, no sé si tenéis alguna duda o mucha información. Vale, el proyecto, como cualquier proyecto de fachada, muy importante en prefabricado y muy importante en GRC, es la formación de un equipo entre los intervinientes, fabricante, proyectista y empresa constructora, ¿vale? Para que salga bien cualquier proyecto prefabricado y sobre todo GRC o HPC, que son fachadas muy singulares, hace falta que todo el mundo trabaje acorde con
la marcha del proyecto y de la obra. Nosotros, y bueno, me consta que muchas empresas del sector apostamos mucho por la prescripción, el apoyo a los estudios de arquitectura para adelantar ya en los proyectos todo lo que se pueda las soluciones constructivas. Es una inversión que haces de forma desinteresada porque nosotros resolvemos muchísimas consultas, ayudamos a resolver muchos proyectos, pero claro, luego al final normalmente el 1, el 2 o el 5% como mucho de las obras de los proyectos que ayudamos a desarrollar, realmente luego los ejecutamos nosotros, pero bueno, es también una forma de defender el material, de que ya en los proyectos vayan pensados y vayan con soluciones que se puedan hacer. Y así, cuando llegue a la contrata, sepa qué es lo que tiene entre manos y qué puede exigir. Entonces, eso es fundamental. La constructora es la principal responsable de la ejecución de la estructura normalmente, entonces la fachada se va a apoyar en la estructura. Es fundamental que esté bien ejecutada y luego además tiene que coordinar todos las empresas que están en la obra y que tienen que hacer que la obra vaya sin problemas y no haya ningún tipo de interferencias. Vale, en el proyecto vamos a tener la fase de diseño, que si encima ya viene prescrito, pues lo va a dejar mucho más fácil para nuestro trabajo, la fase de fabricación y la fase de montaje. En la fase de diseño, sobre la documentación del proyecto, pues vamos a entrar al detalle, es decir, vamos a proponer un despiece con los criterios que hemos estado hablando al principio en función del tipo de panel, de las formas. Bueno, pues vamos a limitar los tamaños, vamos a crear las juntas entre paneles, vamos a pensar en los sistemas de anclaje. Bueno, todo eso se va a plasmar en alzados, en secciones, en plantas, en detalles constructivos y además va a ser siempre un diálogo abierto con el proyectista y con el jefe o la jefa de obra. Una vez que hay ese intercambio de documentación y de información, finalmente ya se aprueban los planos y esa documentación continuamos desarrollándola ya para poder pasar a la fábrica. En un proyecto de prefabricado, ya sea de cualquier tipo, cada panel tiene su codificación, tiene su nombre. Esto permite, desde que vaya a la fábrica, garantizar la trazabilidad del panel, que esto es una de las grandes ventajas de la industria. Vas a poder saber cuándo se ha hecho ese plano, cuándo se ha fabricado, cuánto tiempo está curándose, cuándo ha sido cargado, cuándo se ha transportado y cuándo se ha montado. Esto es un ejemplo de una fachada donde ya en el plano quitamos un poco elementos que a lo mejor a nosotros nos desvirtúa y situamos cada panel con su código, se ve muy chiquitito, pero bueno, lo podéis imaginar. Las rayas son los carriles, estas rayitas de aquí son carriles donde están los anclajes, ya sabemos cada panel dónde va anclado, a los forjados, y bueno, pues la diferente tonalidad que tienen los paneles es porque era una fachada con dos colores. O sea, ya te da mucha información, tanto para el fabricante, porque ya sabe qué paneles va a fabricar, como tanto para la dirección facultativa como para la obra. Y posteriormente para los montadores. Esta es otra fachada que veis, la planta va haciendo curvas también, pues bueno, es un poco la idea de hacer un plano exclusivo de prefabricado. Esto es un panel con
fijaros que hasta se dibuja el bastidor. Esto es una fachada de Stutzframe, se dibuja el bastidor. De aquí se saca el panel para hacer el plano de fabricación, que está ya mucho más detallado, tanto para moldes como para hacer el bastidor o el núcleo de EPS. Ejemplo de detalles constructivos, va anclado a estructura metálica, estructura de hormigón. Aquí ponemos también que se ha acordado con sistema de albardilla encubierta, en esquinas, como hay arriba, sistema de juntas. Bueno, todas las posibilidades que tiene el panel. Aquí otro, pues, esquinas en inglete, junta de descompresión, sistema de anclaje, ya sea panel de Stutzframe, panel sándwich. Bueno, esto es, por ejemplo, un peto de terraza con el rebaje para la tela y la parte de atrás, cara que no es de molde, pero tratada para que sea vista. Diferentes sistemas de anclaje, vueltas para formación de dinteles o jambas de huecos en fachada. Lo que os comentaba del plano de fabricación. Aquí ya damos más información, es la información necesaria para llevar del panel que está en el plano de fachada, bajarlo a la fábrica y que se haga perfecto. Esta información, que tiene que ser clara, tiene que tener la justa, ni muy cargada ni que falte, y tiene que servir para el equipo de carpintería, para el equipo de pores, para el equipo de cerrajería, si es Stutzframe, y luego para la situación muy importante de los anclajes y de los elementos de desmoldeo o de izado. Aquí, por ejemplo, se puede marcar, pues, las zonas que son vistas por detrás, para que también cuando llegue el panel a la zona de acopio y repaso, sepamos qué es lo que hay que repasar o darle un tratamiento. Bueno, aquí en la otra zona vemos la codificación, todos los materiales que lleva, los metros cuadrados, el peso, si se repite, pues sale una pieza o más piezas, la fecha con el código de la obra, quién lo ha hecho y la fecha de ejecución del plano. Todo esto, trazabilidad, importantísimo, ¿vale? Garantizar esa seguridad al cliente. Panel de Stutzframe. Vemos los anclajes, la estructura, abajo siempre los detalles, que es muy importante para la hora de hacer el molde, qué tipo de costeros tienen que preparar. Vale, tenemos la fase de diseño. A ver, son fases que nunca empieza una, termina la otra, o sea, termina una, empieza la otra. Son fases que se solapan. Mientras se están haciendo los planos de fabricación, ya se están haciendo moldes. Se empieza a fabricar, se siguen haciendo planos de fabricación, se siguen haciendo moldes, se empieza a montar, se sigue fabricando, ¿vale? Es todo un proceso continuado. Entonces, bueno, pues los moldes, en función de la dificultad, aquí son moldes curvos, hechos en madera. Moldes, esto es un molde de goma, diferentes texturas, con profundidades. Un molde para una celosía. En fábrica, otro elemento que te garantiza cumplimiento de plazos, trazabilidad, es pues una planificación, tanto de fábrica como luego de montaje, pues saber en qué molde y qué día vas a fabricar cada pieza. Esto es una planificación y, como siempre, pues puede haber problemas y se va modificando, pero siempre se tiene un registro real de lo que se ha fabricado cada día. Una vez que la pieza se fabrica, pues bueno, tiene su etiquetado que marca el código, marca el marcado CE y es otro elemento para garantizar la trazabilidad, saber cuándo se ha fabricado, da información tanto al personal que está en fábrica para cargar como para el personal que está en obra para montar.
y bueno, se ordena según el orden según las exigencias de montaje de la obra. Vale, una vez que se inicia la obra, se sigue fabricando, pero ya se empieza a mandar el material a la obra y bueno, pues se recepciona, se descarga y se pone en la fachada. Muy importante el transporte. El material tiene que ir bien colocado para evitar cualquier deterioro y evitar que sea peligroso tanto en carretera como luego durante la descarga. En la obra igual, el acopio en la obra se tiene que exigir la estabilidad siempre del material. Y bueno, pues luego ya en obra, en función de si se hace con un medio o con otro, pues el montaje. En el montaje, como siempre, y la tendencia en la construcción y sobre todo en elementos prefabricados, estandarizado y cuanto menos dejar al personal, evitar que aquí se puede hacer por el tipo de panel ligero, casi todo atornillado, siempre que se pueda atornillado. Vale, proyectos un poco de referencia para ver los retos a los que te puedes encontrar en un proyecto de GRC. Vamos a empezar por el polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria, de Campo Baeza, Premio Nacional de Arquitectura del colegio. Bueno, las obras de Campo Baeza siempre están muy caracterizadas por la pureza que quiere y los espacios y la amplitud. Aquí, pues, aparentemente sencillo el panel de stud frame, 12 centímetros de espesor, pero con unas dimensiones muy grandes y, sobre todo, con una calidad de acabado rozando lo que el producto puede dar. Entonces, claro, te exigía planeidad en un panel de 8 metros, uniformidad de color, en un prefabricado que es cemento y arena, es algo natural. Bueno, al final tuvimos que calcular el bastidor para que cumpliese con esas dimensiones y el acabado, para evitar problemas, hicimos lo que os he comentado antes con la obra de Marbella, hicimos un modelo en madera y luego hicimos un molde en GRC, ¿vale? Que ahí la calidad sí que sabíamos que era un poco lo que buscaba el arquitecto. Y bueno, pues ya a partir de ahí, pues la dificultad de fabricar paneles tan inmensamente enormes. Pero bueno, luego el acabado no era todo así, veis que había paneles también más pequeños. Luego el despiece que quería el juego de juntas, pues te hacía que no llegabas a poder anclar el panel de un forjado al otro. Y había que estar pues jugando con estructuras auxiliares. Bueno, eso no está reñido el pensar también un poco en el montaje para simplificar la forma. Sí. ¿El montaje siempre tiene que llevar un orden de arriba a abajo? Sí, siempre. ¿Montando independientemente por la fachada? Siempre de abajo a arriba. Y simplemente por el izado de las piezas, para evitar rozar. Y luego ya a partir de ahí, todo lo que puedas avanzar en horizontal, mejor, porque ya vas casando, en la misma planta, vas casando el prefabricado. ¿Y siempre con la estructura terminada? Sí. A ver, en torres muy altas, sí que hemos hecho que te pone una visera mientras están levantando la estructura y vas montando por debajo. Tiene el riesgo de que la estructura tiene que estar muy bien ejecutada porque como haya desplomes, luego vas subiendo y no te entra el panel o te vuela mucho. Entonces, pero bueno, ahí dependemos mucho de que la estructura esté bien ejecutada. Bueno, estos son fotos un poco ya de la obra terminada. Al final se aceptó la uniformidad de color, entre comillas, que tiene el GRC o el hormigón, vamos, que
que aunque sea con cemento blanco tiene su variación. Vale, la Ciudad de Justicia de Córdoba, no sé si conocéis este edificio del estudio Mecano y de Ayesa. Esto es un panel sándwich de 16 centímetros, obra muy complicada por la multitud de huecos en fachada, de formas, de encajes. Esto sí que fue un gran reto porque el proyecto venía con más de 80 tipos de moldes diferentes. Eso es inviable en un proyecto prefabricado. Conseguimos con un sistema de cambio de huecos pasantes y no pasantes, simplificarlo a 30, que ya también es más que suficiente. Y bueno, a partir de ahí, pues una gran exigencia de calidad, los encuentros en esquina también bastante complejos, y bueno, ya de remate ya veremos unas jardineras con un acabado metalizado que también se hizo en GRC. Bueno, esto es un poco la tipología de moldes que había en proyecto, y luego cada tipo de molde además podía ser simétrico, que salían más moldes, o girado, que ahí sí que podías aprovechar el molde, pero tenías que cambiar el sistema de fabricación. Entonces se consiguió simplificar a moldes tipo. Vale, luego la verdad que estaba muy bien pensado porque había moldes de dos tipos en cuanto a ancho, y todo además con múltiplos para que encajasen, pudiesen mezclar un molde con otro y te diese la composición de la fachada. Y además los huecos, ya fuesen pasantes o rehundidos, las diferentes tipologías encajaban unas con otras. ¿Veis? Por ejemplo, pues se podía aprovechar el molde B, la pieza B mayúscula, que eran las piezas de ancho 240, 239, pues se aprovechaba, pero girándola. Y luego todos esas figuras tipo diamante, dentro de la tipología B, pues si donde fuese alojada la pieza querían iluminar la estancia, el hueco era pasante, si no, rehundida. Bueno, estos eran los moldes que se hicieron por control numérico, y en esos dibujos de diamante ahí luego encajábamos unos contramoldes de goma que podían ser bajitos si eran rehundidos o eran altos para la formación de la ventana, que además luego dejábamos un rehundido para alojar directamente el vidrio. Bueno, el resultado, esta esquina que no queríamos hacer por su dificultad, ya solo por hacerlo en inglete, sino que encima también doblando las formas de diamante, pues bueno, al final fue una de las características principales del edificio. Bueno, muy recomendable también visitar, si estáis por Córdoba alguna vez. Y ya el remate fue las jardineras. Estas jardineras están concebidas para alojar un vaso de hormigón in situ, donde en los patios del edificio iban a plantar palmeras. Entonces, bueno, se hicieron en GRC, es un molde de doble curvatura que lo hicimos a través de un modelo, y sacamos moldes en GRC, y se hicieron piezas en sándwich, que luego se iban armando, se iban uniendo con unos anillos metálicos para llegar a la obra y montarlo directamente. Se llevó a una empresa especialistas en pinturas, porque es una pintura de tipo metalizada para la que se usa en automoción. ¿Era por molde o por colada este? Molde, sándwich, panel sándwich. Esta obra en Alcobendas, Decano y Escario. Son unas viviendas. Aquí tenemos las tres tipologías de panel proyectado.
tanto stuff frame, sándwich y lámina. Gran dificultad por los moldes curvos. Gran dificultad por anclaje de barandilla de vidrio al peto. Un peto además que por el interior, un peto sándwich, lo querían con la misma calidad de acabado que el exterior. Y luego, bueno, en todo el tema de la urbanización interior, rampas, escaleras, hicimos aplacado con lámina de 10 milímetros. Bueno, ya hemos visto algún panel similar. Combinábamos panel plano con panel curvo. Desde curvas pequeñitas a luego curvas con gran desarrollo y de mayor dificultad. Luego, paneles que llamaban de parasol, que iban por fuera de la fachada, no tenían más que contacto con la estructura del edificio en los extremos. Y fijaros qué longitudes. Estamos hablando casi de 10 metros. Se tuvo que hacer un bastidor especial, porque además tenía que tener mucha inercia, apoyarse en los extremos, pero sin embargo no podíamos aumentar el espesor, porque luego llegaba contra un peto de sándwich que también tenía 12. Y había que revestir por detrás. Cuando es un panel sándwich podemos tratarlo con las resinas que os he comentado antes, pero cuando es un panel de stuff frame no tienes más que el apoyo del bastidor metálico. Entonces, ¿qué hacíamos? Aplacarlo con lámina de GRC. Este es el molde susodicho, el bastidor y la pieza fabricada. Tramo recto, curvo, tramo recto, curvo. Fijaros el panel, llegaba así a obra y en obra teníamos un taller para ir aplacándolo por la parte posterior, para que fuese visto. Y ahí, si veis ya en el edificio colocado, pues vemos el vuelo. De estos había bastantes. Otras formas curvas, ya mucho más cerradas también, sin apoyo en la estructura. Cuando ya no llegábamos al desarrollo, se colocaron unas pequeñas cerchas perpendiculares a la fachada que también a su vez forramos de GRC para que no se viese ningún elemento metálico. Bueno, pues este es un poco el efecto. Esto al final, gracias a que hay un estudio de arquitectura que quiere hacer algo así, pues bueno, pues nosotros aceptamos el reto y desarrollamos el material, bueno, no el material, sino desarrollamos la solución constructiva para que el material sea funcional. Toda esta zona de urbanización que os decía, pues también con panel de GRC. Esto ya en lámina sobre muro de hormigón o sobre fábrica de ladrillo. Bueno, una obra, en teoría, mucho más sencilla, es una terminal del puerto de Barcelona, un panel sándwich con una greca. Necesitaba, evidentemente, protección de los anclajes para el ambiente marino, se hizo con acero inoxidable todo, y además, por la estanqueidad, te exigían, aquí éramos como una fachada ventilada, pero claro, con paneles de gran formato. Entonces, bueno, se diseñó un anclaje para tal fin y poco más. Y luego, además, querían un determinado color, porque lo exigía así el proyecto, y se le aplicó un revestimiento con una pintura de silicato. Bueno, este es un poco el desarrollo del anclaje en inoxidable, unas ménsulas que se colocaban en primer lugar y luego venías con el panel y lo apoyabas. Bueno, además montaje debajo de una visera también, que tiene su dificultad, porque al final, aunque es un panel más ligero en cuanto a prefabricado, pero puedes estar en torno a 800-900 kilos. Claro, ese tono tan uniforme y tan fuerte es imposible conseguirlo con un GRC o un hormigón en masa.
Bueno, un ejemplo de lo que se puede hacer también con GRC, tanto en antepecho, para luego la barandilla de vidrio, como en los tendederos, que son paneles de celosía en sándwich. Entonces, bueno, pues igual, al final te lo da el molde. Si eres capaz de hacer un molde que te permita desarrollar el panel que se quiere conseguir, pues bueno, el GRC se adapta bastante bien. Bueno, curiosidad también, pues estos laboratorios en Sevilla, con formas triangulares y unos colores corporativos que igual, pues tanto el verde como el gris tan subido no puedes conseguir y tienes que ir a una pintura al silicato. Y no es muy normal el que montes paneles de forma triangular o romboidal y encima en diferentes planos, pues bueno, es una obra curiosa. Todos los encuentros a inglete para que no se viese el espesor del panel en ningún momento. Y bueno, es curioso, está en un polígono industrial que desmerece un poco el edificio. Y ya os digo, era muy curioso el montaje. Pero bueno, el resultado yo creo que fue bastante bueno. Otra obra de Cano y Escario, aparentemente más, y de hecho más pensada en el prefabricado en cuanto a optimizarlo, porque no había tanta cantidad de moldes curvos. Toda la obra era curva, pero muy repetitiva, salvo en las quillas, que ahí había pues un 10% de los paneles de la obra estaban en las quillas y eran todos diferentes y con diferentes curvaturas. Bueno, esto es la muestra que aprobaron de los diferentes acabados. Esto es la cara posterior. Si os dais cuenta, en la zona de aquí que están los anclajes, pues es un acabado rugoso, incluso donde se ve la fibra, pero claro, para que sea el peto de la terraza, pues tiene que quedar por lo menos muy parecido a la del exterior. Y montaban la barandilla de vidrio sobre el canto superior, que nosotros reforzamos tanto con más cantidad de material como luego trasladando mediante unos nervios el esfuerzo de la barandilla a los anclajes y los anclajes al forjado. Está la zona de las quillas, que las 3-4 piezas últimas son las que son ya diferentes, con radio de diferente curvatura, y luego la pieza última, la de clave, que es la de mayor dificultad, y que tuvimos que hacer todas esas piezas con un molde de madera, pero que íbamos retorciendo, así hablando de forma vulgar, ¿vale? Para poder adaptar cada panel, porque si no habría que hacer un molde para cada tipo de pieza. Hoy en día hay empresas dedicadas a moldes que te hacen moldes de un solo uso, con una máquina de control numérico, pero claro, hay que pagarlo también. Entonces, bueno, el resultado, pues, estas son las quillas. Bueno, muy recomendable, tanto la otra que están en Madrid como esta, la gente que viva por aquí, acercarse a verlas. Incluso ya, pues, toda la garita de entrada también se hizo con paneles curvos, pero aplacado, ¿no? Aplacado también, sistema de aplacado y con adhesivo. La rehabilitación de la Torre Diana de Marbella, este es el ejemplo que hemos visto en la fabricación. Aquí estamos limitados en el tamaño de las piezas y a todo el tema de guardar un poco la estética del edificio original, porque es una rehabilitación. Todo en acero inoxidable, y aquí además montamos todo, las ménsulas de anclaje, los mástiles, los paneles, la barandilla de vidrio, o sea, todo. Hicimos un trabajo de fachada integral. Y claro, la clave era que teníamos que hacerlo con el edificio en uso.
para que no se tuviesen que ir los propietarios. Entonces, bueno, la fase, como os decía, se colocaban las ménsulas, los mástiles de las barandillas, unas gárgolas de GRC también, a modo decorativo, porque no tiene ninguna función de desaguar. Y una vez que estaba toda la estructura metálica en acero inoxidable, pues se iban colocando los paneles. Y por último ya la barandilla de vidrio. Un ejemplo también, pues rehabilitación, durabilidad. Este era un edificio además que se había hecho con paneles de hormigón fabricados en obra y que, bueno, literalmente se caía porque los recubrimientos que es de los años 70, pues estaba totalmente oxidada y corroída la armadura y se iba cayendo a trozos la fachada. Entonces GRC no tiene armadura, como hemos hablado antes, y ya si además para zonas costeras le haces todos los elementos metálicos en acero inoxidable, pues tienes una solución para rehabilitar también muy buena. Vale, ya hemos visto antes un panel en el ejemplo del stud frame del edificio para el ESIC en Pozuelo de Alarcón. Paneles de stud frame con vueltas laterales muy grandes. Daban una superficie de hasta 32 metros. Si retomamos las dimensiones máximas que hablábamos para el panel de stud frame, por ejemplo, rondaban los 20 metros cuadrados. Vale, nos podemos saltar esas recomendaciones siempre con cálculos y con estudios ya muy detallados para ver que el panel puede soportar todas las acciones. Además aquí, pues bueno, la propiedad exigía un acabado también casi por encima de lo que da el material. Entonces, bueno, son paneles como los que hemos visto anteriores, con unos volúmenes bastante importantes. Clave el desarrollo del proyecto antes de la adjudicación y luego la colaboración, con el estudio de arquitectura, muy intenso, muy implicado en el proceso, viniendo a la fábrica, yendo nosotros al estudio, para hacer paneles muy complejos pero muy repetitivos, que eso es lo importante. Se puede hacer panel muy complejo, pero se puede hacer que se pueda construir, que no se dispare a precios imposibles porque se pueda repetir y de los mismos moldes se puedan sacar diferentes paneles. Compaginado muy bien las zonas planas con las zonas de volumen. Otro edificio también muy recomendable. Y bueno, hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda. Si no, pues aquí acaba la presentación.